Muy buenas tardes, señoras y señores. Gracias por estar aquí en su programa Compartiendo. Hoy tenemos un invitado muy especial desde la República de Uruguay. Está con nosotros Daniel González. Daniel González, quien es especialista en programación neurolingüística, hipnoterapeuta, mago también de afición, y que ha estudiado durante varios años el lenguaje corporal, grafología, microgestos, morfopsicología, psicología forense, perfiles psicológicos, además de haber cursado prevención de suicidios, cursos para prevención de suicidios, primeros auxilios psicológicos, estimulación personal con Alzheimer, hipnosis conversacional. Actualmente está armando una empresa de asesoramiento y coaching para temas de personal, trabajando con gente también de México, de la República Mexicana, de Punto Control, y hacer talleres y seminarios de programación neurolingüística. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Pedro, por la invitación. Y bueno, espero que sea útil todo lo que se pueda decir aquí, que le sirva mucho a la gente, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí. Nuestro programa se transmite desde Santa Bárbara para todo el mundo. Nos escuchan en Argentina, en España, en la Unión Soviética tenemos también seguidores y claro, la gran mayoría está en los Estados Unidos y en México, que es donde también interactúas mucho con gente de México. Entonces, para iniciar esta conversación, este programa que es compartiendo, la idea es compartir ideas, pensamientos y sobre todo experiencias de vida. Entonces, yo quisiera que pudiéramos empezar, que tú nos platicaras quién es Daniel González. Y bueno, tú ya has descrito varias de las cosas que he hecho. Lo que te decía, sí, la magia, por ejemplo, la magia no es una ficción. En realidad, para mí es como es una forma de vida, aparte también es mi trabajo. Yo trabajé durante 31 años como mago profesional, o sea, haciendo de magia de cerca, magia de escenario. Me dedico mucho hoy por hoy a la magia psicológica, al mentalismo, que es lo que más hago. Y últimamente te reconozco que sí, que hace unos años me dedico más a mi carrera como coach, como psicoterapeuta, y otras cosas más que a la magia, pero sigo haciendo magia de vez en cuando. Básicamente, yo la magia empecé a los 8 años, que desde los 8 años me gustó ya la magia, tengo 52, hace unos cuantos añitos. Y en la PNL y demás hace unos 20 y pico de años. ¿Tú eres originario de Montevideo o en qué ciudad de Uruguay naciste? Sí, yo nací en Montevideo y me crié en España. O sea, yo me fui para España cuando tenía 3 años recién cumplidos. Viví en España de los 3 hasta los 18. Y luego regresaste a Uruguay. Luego regresamos aquí. Hace unos cuantos años ya. Correcto. En la cuestión profesional, ¿cuáles fueron tus estudios, Daniel? ¿En dónde cursaste la universidad? Mira, varias gente. Nunca me metí en universidades. Hice cursos pagos, o cursos privados, de PNL, metas asertivas, liderazgo. Fue lo primero que hice en PNL. Me interesó mucho la hipnosis ericksoniana, la hipnosis conversacional, que no es muy común, no se escucha mucho, pero es muy útil, porque te ayuda a lo que es controlar conversaciones o situaciones, o llevar a una persona a un estado de ánimo sin que se dé cuenta, para calmar. Muchísimo. Fue la psicología forense. Mira, el curso más interesante que hice, uno de ellos fue precisamente psicología forense con perfiles psicológicos, porque te enseña mucho lo que es a captar psicópatas, o sea, a cazarlos básicamente, ¿no? Entender por qué actúan, cómo actúan, qué sienten, qué piensan, viendo lo que hacen, viendo cómo asesinan y demás. Te ayuda mucho porque te enseña mucho lo que es disasociarte de la imagen. Si tú ves la imagen, tienes que disasociarte de las emociones que sientes y entender por qué y para qué lo hizo. Ahí puedes sacar el perfil de cuántos años puede tener, si será de blanco o negro, si es más o menos la edad, la vestimenta, si usa coche, o sea, un montón de cosas, ¿no? Te marca un perfil. A mí después lo difícil es poder entrar en esa cabeza y lo más difícil es poder salir después. Es muy interesante. Y además, bueno, además todo lo que has dicho, todos los cursos me han interesado mucho, ¿no? Lo que es primeros auxilios psicológicos también muchísimo, que lo hice con la gente de Barcelona, que fue semipresencial, que es, por ejemplo, si hay un terremoto, un tsunami, la gente que va, es lo que hacemos los primeros auxilios psicológicos, vas a atender a las víctimas. Entonces te enseñan cómo hablar, qué tienes que decir, cómo tienes que actuar. Es muy interesante, ¿no? Muy interesante. Muy bien, muy interesante todo esto que nos estás comentando, Daniel. Cuando uno, supongo que toda esta elección de vida
fue en tus años de preparatoria, supongo, cuando dijiste, ¿hacia dónde voy? ¿Qué fue lo que te llamó para ir a este camino de la psicología, de que, como bien dices, ¿no? O sea, meterse no solamente a un área específica, sino a toda esta parte de la programación neurolingüística, la hipnosis, el buscar psicópatas y lo difícil que es el meterte a la cabeza, pero a la vez sin meter las emociones, porque muchas veces una persona normal, tradicional, que no tiene este tipo de trabajo, a veces hasta con una película nos llega, nos metemos en el personaje y empezamos a llorar, por ejemplo, ¿no? O empezamos a sentir coraje hacia la persona. ¿Cómo fue esos primeros años que dijiste, yo voy a ir hacia este lado? ¿Qué fue lo que te empezó a llamar la atención? Pero mira, yo desde muy pequeño tuve una facilidad para captar cosas en la gente. Cuando era pequeño no sabía lo que era y me asustaba. Después con los años estudiando y demás me di cuenta que somos como antenas parabólicas. Hay personas que son más sensibles que otras. Captamos emociones, energías, sentimientos, como quieras llamarlo. Pues lo que captaba mucho, lo que más captaba era la maldad de la gente. Cuando una persona tiene una parafilia, algo peligroso, no una parafilia normal, sino algo peligroso, algún sadismo, alguna perversión, algo que no estaba bien, una persona que tenía, digamos que, como decía un amigo, tocado por el diablo, que tenía alguna perversión o algo malo, realmente malo, lo podía captar. Y eso con el tiempo, bueno, ya te digo, de pequeño me asustaba, no entendía qué es lo que pasaba, qué es lo que yo sentía y captaba. No. Y después con los años estudiando, cuando hice el curso de perfiles psicológicos, me dijo uno de las personas que daba el curso, me dijo, tú eres lo que nosotros llamamos una persona natural. O sea, tú eres capaz de captar digamos, los microgestos, el lenguaje corporal, cómo se expresa una persona, si miente, si no miente. No sé si han visto la serie Light to Me. Bueno, básicamente es eso. A mí me lleva en pocos segundos a ver si alguien miente o no miente. Que hoy por hoy lo que estamos haciendo con esta empresa de México, Punto Control precisamente, y otra más que estamos armando nosotros, es asesoramiento para otras empresas para toma de personal. O sea, le hacemos un perfil psicológico de la persona que quieren tomar. Le decimos si es competente para ese cargo, si no lo es, si es muy emocional, si es agresivo, o sea, todo el perfil de cómo es la persona, ¿no? Se puede hacer a través de una fotografía, por la morfopsicología te ayuda a eso. Tú, con una fotografía puedes decir cómo es una persona y después, bueno, si tienes un vídeo o una conversación, más todavía, ¿no? Vas a saber hasta lo que desayunó, pero básicamente es eso. Y que yo creo que, por ejemplo, en lo que es selección de personal, hablando primeramente de esto, porque la verdad es que es muy amplio todo lo que tú haces, pero hablando primeramente de esta parte de selección de personal, es algo fundamental para las empresas, porque generalmente cuando se hace una entrevista, pues la persona siempre va a decir lo bueno que es, a veces a lo mejor hasta se va a sobrevender, ¿no? Me ha tocado ver compañeros que conozco, que los he visto trabajar, que cuando ves su currículum, wow, parece que es lo mejor del mundo, pero ya en el momento de la acción es algo muy diferente. Entonces, el seleccionar a las personas adecuadas es fundamental porque evitas lo que es gastar dinero para la empresa, porque la empresa tiene que invertir no solamente en salario, seguridad social, sino en capacitación, en tiempo. Y si esa persona no da el resultado, pues simplemente fue dinero perdido y que tiene que volver a empezar. Y que muchas veces la gente de recursos humanos solamente llenan cuestionarios, hacen entrevistas y se acabó. Pero yo creo que esta parte que ustedes están haciendo es un valor agregado para las empresas, que no es la parte tradicional de recursos humanos, pero que le agrega mucho valor. Ahorita, por ejemplo, con este tiempo, ¿no? Que son tiempos diferentes, en que la humanidad estamos viviendo desde casa, estamos comunicándonos como lo estamos haciendo tú y yo a través de una computadora. Estas entrevistas, todo este perfil que ya nos comentaste, hasta con una fotografía lo puedes hacer, pero que ya cuando haces una entrevista, por ejemplo, de manera virtual, de manera remota, también supongo que les das esa facilidad a las empresas para poder realizarlo en estos tiempos. ¿Es así? Sí, exacto. Y aparte no solo que gasta tiempo y dinero la empresa, sino que es peligroso, porque hay lo que ellos llaman, en España se llama, por ejemplo, psicópatas de jardín. Recuerda que el psicópata no siente empatía, cariño, respeto,
amor, nada, miedo, no sienten miedo. Entonces, en lo que se llama psicópatas de jardín, que son los que están en, pues no todos los psicópatas asesinos serial, pero hay muchas personas en empresas que cuando la empresa, ellos hacen caer la empresa, ellos suben. O sea, tú complicas, haces melodramas, haces problemas, creas problemas entre la gente. El psicópata es muy hábil para eso. Y siempre cae bien, como el gato, cae bien parado, siempre cae parado. Ahora, evitando o reconociendo este tipo de gente, evitas que entren en empresas a complicar la vida a los demás. Porque en cargos grandes, en empresas, en ejecutivos, hay mucha personalidad psicopática. No sienten ni cariño, respeto, empatía, vergüenza, miedo. Entonces, claro, es más fácil avanzar. A ti el fin justifica los medios. No tienes ningún tipo de remordimiento, ningún tipo de lástima, ni nada. O sea, simplemente avanzas hacia lo que quieres. Claro. Y todo esto también lo puedes hacer de manera remota, o sea, se pueden hacer las entrevistas mediante Zoom, por ejemplo, como lo estamos haciendo tú y yo, ¿no? Sí, por Zoom o por Skype o por WhatsApp incluso. Te explico más. Okay. Sabiendo cómo interpretar, y tú te das cuenta de la personalidad de alguien simplemente por la forma de escribir, no por la letra, por la grafología también, estudiamos grafología muchos años, me gusta mucho, pero en WhatsApp, por la forma de comunicarse, por las frases que usa, los tiempos, las expresiones, te das cuenta si es emocional, si es empático, si es agresivo, si es sociópata. Te marca muchísimo la forma de escribir, la forma de comunicar. Oye, esto que mencionas, por ejemplo, del WhatsApp, hablando en lo personal, a mí me cuesta mucho trabajo. Yo tengo ya 50 años, ¿no? Entonces, a veces de entrada, ¿no? El texto predictivo me mata, ¿no? Porque escribo cosas que no son, escribo lento, pero algo que no me gusta, por ejemplo, del WhatsApp, es que no me deja expresar mis emociones. O sea, vamos, si escribo a lo mejor con mayúscula, es que estoy alzando la voz, ¿no? Si escribo con minúscula, estoy bajando. Pero a lo mejor una frase yo la puedo interpretar como que la persona está enojada, está ofendida, y a lo mejor la otra persona quiso decir totalmente lo contrario. A mí me gusta más hablar con la persona. ¿Cómo haces tú para poder interpretar de manera correcta esos mensajes? No solo una frase, en el contexto de toda la conversación. Okay. ¿Entiendes? No solo una frase, claro, puede significar un montón de cosas. Pero si tú esa frase, lo que llamas, nosotros jugamos como, es como jugar con cartas marcadas. Yo tengo ciertas técnicas que yo te lanzo una pregunta trampa y tú me vas a contestar según lo que realmente estás sintiendo. Okay. Entonces es complicado, se llevaría mucho tiempo explicarlo, pero básicamente son preguntas trampa. Entonces tú ves cómo te contesta la persona y si lo hace más de 2 veces, 3, 4, 5, 6, si se repite la respuesta y se repite ese tipo de conducta, bueno, te deriva a un perfil. Correcto. Hablabas hace un momento sobre los psicópatas, por ejemplo, los psicópatas de jardín. A veces, ¿no? Por todas las películas que vemos, ¿no? Pensamos que un psicópata es Hannibal Lecter, ¿no? Que quiere comer personas, etcétera. Pero dijiste algo importante, no todos los psicópatas son asesinos. No. O sea, hay un psicópata es esa persona que a veces, como decías, son ejecutivos que pueden correr hoy a la persona porque no lo ven como esa persona que tiene una familia, que tiene hijos, sino como una persona simplemente que le está sirviendo a la empresa y que cuando ya no le sirve, se va, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los diferentes tipos de psicópatas? Seguramente hay muchos, pero los diferentes tipos de psicópatas y algunos rasgos claves que quizá las empresas deban fijarse. Mira, hay varios tipos. Últimamente se ha hablado mucho, mucha gente no lo sabe, pero se habla y se está demostrando que hay muchísimo psicópata emocional o depredador emocional. En una pareja, por ejemplo, ¿qué es un psicópata emocional? Es la persona que te aísla completamente de tu familia, de tus amigos, de tu trabajo, de lo que te gusta, te encierra como una burbuja, te hace sentir culpable de todo, te culpa a ti de todo, él o ella cree que son perfectos, nunca cometen errores, ¿vale? Y eso es un psicópata emocional. En sí, no todos, la mayoría no son violentos, pero pueden llegar a hacerlo, ¿no? Si tú los presionas, van a llegar a hacerlo. Y en cuanto a empresa, lo más importante, bueno, lo ideal es contratar a alguien como nosotros para que te haga el perfil, ¿vale? Pero básicamente vas a ver que la persona finge mucho, o sea, finge emociones, que es difícil darse cuenta, porque son muy hábiles para fingir emociones. El psicópata no siente, pero aprende a fingir las emociones porque le trae beneficio.
¿entiendes? Nunca va a sentir cariño, respeto, empatía ni nada, pero aprende a fingirlo. En cuanto a en empresas, lo que ves mucho, no solo el ejecutivo, sino en trabajadores, o sea, en empleados en las empresas, muchos tienen ese tipo de personalidades, son los que suben más rápido, porque no se complican con nada, ningún tipo de ética ni moral. Sí, lo que decías, el fin justifica los medios. Claro. Hoy, y por ejemplo, para las empresas, para los gerentes, los dueños que nos estén escuchando, ¿dónde pueden contactar a Daniel González, a Punto Control, para que nos puedas dar tus datos, Daniel? Porque yo creo que es algo, es una inversión que la gente debe hacer en estos tiempos. Mira, nos pueden encontrar por ahora, estamos armando una página nueva y estamos teniendo ya una que es precisamente Punto Control, lo pueden encontrar en Facebook, ¿vale? Si buscan en Facebook Punto Control, ahí van a ver bastante información. Ahí están los teléfonos, están, bueno, la gente que trabaja, cuántas personas trabajamos ahí, está toda la información ahí, cómo se trabaja, qué es lo que se hace, el tipo de tácticas, técnicas que se usan. Aparte no solo eso, sino también hacemos seminarios, cursos, talleres, por ejemplo, el síndrome de burnout. No solo cómo tratar al empleado que tiene el síndrome de burnout, que es el que cuando ya está hasta aquí de trabajo, que no quiere trabajar más, que está hastiado, que está en un pico de estrés, que está con asco hacia el trabajo, que no quiere, no rinde, no se concentra, sino lo que enseñamos también a las empresas es cómo evitar el síndrome de burnout. O sea, qué técnicas, tácticas y qué actividades tienen que poner en su empresa para que los empleados no lleguen a ese límite. Que es muy importante motivar a los empleados. Yo recuerdo un jefe que tuve que nos decía, mira, en las empresas debemos buscar gente con dos características, el querer y el poder. Claro. Si una persona no puede al principio porque le falta la capacitación académica, de conocimiento de producto, etcétera, lo puede adquirir. Pero si una persona, aunque sea la más preparada, con todos los títulos, no quiere, no hay más que hacer. Claro. Entonces, es importante motivar a la gente, ¿no? Yo creo que cuando vamos a cualquier negocio, como puede ser un restaurante, una empresa, un hotel, donde sea, simplemente hasta lo que es el telemarketing, cuando hablas con una persona, se puede transmitir que la persona se está riendo, que está feliz, o que es una persona seria, que ya no quiere trabajar, que como dices, ya el trabajo lo tiene hasta aquí, Claro. te contesta de mala manera, ¿no? Ese querer, esa motivación, ustedes también lo trabajan para las empresas, ¿es así? Sí, y sobre todo algo importante, que es lo que yo digo siempre cuando doy clases a alguien. Cuando enseñas a alguien algo, como por ejemplo hipnosis, tú tienes que explicar, no todo el mundo se motiva con lo mismo. Que algo sea motivante para ti no obliga a ser motivante para otro. Tal vez, yo qué sé, una de las tácticas que se usa para que los empleados estén más motivados, generen endorfina, por ejemplo, es hacer deporte, tener un gimnasio, vale, genial. Pero hay gente que no le gusta hacer deporte. Lo puedes obligar, sí, pero no lo vas a motivar. O sea, al contrario, lo que hay que buscar es la forma de que sí le guste hacer algo, alguna actividad física, pero que le guste y que lo motive. Entonces, la motivación viene también a través de eso, porque he visto muchas empresas o personas o coaches, lo que sea, educadores, que tienen un plano, un mapa, vale, genial, pero no todo el mundo se motiva igual. Es como las dietas. No todas las dietas sirven para todo el mundo. No todas las terapias sirven para todo el mundo. Es lo mismo. Tienes que buscar la manera. Claro. Y que yo creo que, así como nos comentabas, ¿no? Que puedes ayudar a las empresas para seleccionar el personal, a esas empresas que hoy ya tienen personal, también les pueden ayudar ustedes para formar esos perfiles psicológicos y para saber qué es lo que le motiva a los diferentes empleados, porque acabas de decir algo muy importante. Todos somos personas diferentes. Claro. Y a lo mejor a ti te puede gustar el rock and roll y a mí me gusta el reggaetón, ¿no? Claro. Y a lo mejor la persona que le gusta el rock and roll dice, eso es una basura, ¿no? Y a lo mejor el reggaetonero dice, es que eso es de abuelitos, ese rock and roll. Cada Claro. persona somos diferentes. Y en una empresa que debe haber, sobre todo ahorita con todos los temas de inclusión, de no discriminación, es importante que los empresarios conozcan a sus empleados. Y ahí yo creo que empresas como Punto Control y con el conocimiento que tú tienes, Daniel, pueden ayudarlos también para hacer estos perfiles de sus empleados. Sí, y es importante que los hagan, porque así te evita meter gente que no encuadra en ese trabajo que tú quieres que haga.
Vale, mira, te explico algo tan simple, tan sencillo como el tamaño de los ojos. Una persona con ojos muy grandes ve el mundo, ve todo el contexto. Entonces, si tú empiezas a buscar algo pequeño en un desorden a una persona con ojos grandes, no lo va a encontrar nunca, le va a costar mucho. Sin embargo, una persona con ojos pequeños va a ver el punto, se va a fijar en el más detallista, va a ser más fácil que lo encuentre. Y así, con todo lo que es la morfopsicología, te marca qué trabajo puede hacer y qué trabajo no podría hacer. Claro. Y que eso también, adicional a toda esa parte de selección de personal, de hacer los perfiles de la empresa, porque yo creo que al trabajar con empleados que ya hoy en día laboran, los pueden a ustedes ayudar para decir, oye, esta persona, cuidado, es un psicópata emocional, es un psicópata que está en una relación a lo mejor con una empleada, con un empleado, dependiendo, y que eso puede traer efectos Claro. en las personas. Yo recuerdo en una empresa en la que laboré, el supervisor, ¿no? Nadie lo sabía porque nunca lo vimos, pero a la chica más bonita, que era una obrera, tenía una relación, la chica se veía la mujer más tierna, más dulce, y de repente un día ya no se presentó y el supervisor nos dijo, no, es que fue a casa de mi esposa, o sea, investigó dónde vivía, fue a casa de la esposa no sabía de ella, y al llegar a casa le roció la cara con ácido. Claro. La esposa la pudo detener, llamaron a la policía, la tienen encerrada en la cárcel, pero las personas que obviamente pues la conocíamos nada más de lo que la saludábamos, no dábamos crédito porque se veía la persona más tierna, una persona introvertida, casi no hablaba, muy dedicada a su trabajo, muy buena para el trabajo que hacía, pero resulta que se enamoró perdidamente de este supervisor. Lo que para él era solamente una aventura, para ella era el amor que la llevó a hacer esto. Claro. Cosas Ahí estás hablando de una persona con un desorden psicológico muy grande. Muy grande. Fíjate que los psicópatas por lo general son personas muy encantadoras. Bien vestidos, tienen un buen trabajo, van todos los domingos a misa, etcétera. Todo ese tipo de cosas que gustan a los demás son como camaleones, se camuflan. Se llama sociópatas integrados. Están tan integrados en la sociedad que no lo ves. Hay una serie muy buena que se llama You, que está, la recomiendo, en Netflix creo que está. Es una serie muy interesante. ¿Cómo Porque se llama, perdón? You, tú. Está en inglés. You, ok. Entonces muestra un muchacho que es un psicópata, bueno, todo lo que piensa, cómo esa cabeza, cómo actúa, cómo se enamora, entre comillas, de que está enamorado, bueno, porque otra cosa que el psicópata se autojustifica continuamente. Por eso tú, cuando ves filmaciones o entrevistas a psicópatas reales, asesinos, esto hablan como si asesinaron porque tenían que hacerlo o sentían que estaba bien. No sienten culpa, responsabilidad, pena, lástima, nada. No hay emociones. O sea, nacen con la glándula pineal fallada, hablando pronto y claro. No voy a entrar en detalles aburridos, pero nacen, ese cerebro, hay partes que no tiene. Hay ciertos neurotransmisores que no genera. Entonces, no está ahí la empatía, no está el cariño, no está el amor. No es que tal vez, es una persona que tuvo problemas en la infancia. No cambia. ¿Entiendes? Un psicópata no se rehabilita jamás, nunca. Okay. Entonces, uno tiene que tener cuidado para reconocerlos y en la medida de lo posible alejarse de eso, ¿no? Porque te puede generar daño. Pero, por ejemplo, yo recuerdo el caso de Selena, ¿no? De Selena Quintanilla, que fue asesinada por una fan que se metió a trabajar con ella, pero que al final cuando la mató se encerró en la camioneta y hasta estaba llorando, ¿no? Porque la había asesinado. Ahí se rompe esta parte de perfil que nos comentabas que no sienten, o estaba fingiendo esas lágrimas. Yo creo que ahí no estamos hablando de un psicópata, estamos hablando de una persona que tuvo un brote psicótico. En un brote psicótico te puedes matar a alguien. Obviamente hay desórdenes psicológicos, pero no significa que seas un psicópata. ¿Vale? Una persona puede tener un brote psicótico, asesinar a alguien y después arrepentirse o ni siquiera acordarse. Por un par de horas hacer cosas y después ni se acuerda. La mente humana es un laberinto y es impresionante lo que puedes encontrar ahí adentro. Hay parafilias, hay desórdenes de personalidad, hay múltiples personalidades. Hay una persona que tuvo hasta llegar a tener creo que 12 personalidades, e incluso hubo un juicio que fue filmado el juicio, como él iba cambiando de personalidad a través de las horas. O sea,
Es impresionante, muy interesante lo que es la mente humana. Así como Jekyll, el doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Exactamente. Dos diferentes. Yo también recuerdo, por ejemplo, esta serie de 3 películas, ¿no? De Fragmentado, ¿no? Sí, Donde uno precisamente tenía múltiples personalidades, ¿no? Y cada personalidad actuaba como esa personalidad, ¿no? Desde el niño retraído, miedoso, hasta esa persona que se sentía un superhéroe, ¿no? claro, Y que lamentablemente eso puede, te puedes encontrar con esa gente, puede convivir con esa gente y uno ni cuenta se da. es cierto. Y ha pasado muchas veces. Aparte que Claro, tú lo que ya te digo, son los psicópatas integrados, están precisamente integrados en la sociedad. Lo ves en cargos claro, políticos, bueno, la política se está demostrado ya hace muchos años que el 90% de los políticos tienen personalidad psicopática. Y no es broma, está demostrado realmente. Después, en ejecutivos, bueno, no sé si has oído hablar de los ángeles de la muerte, que ¿no? son enfermeros o enfermeras que matan, asesinan personas que ellos creen que están sufriendo y merecen ya morir, dejar de sufrir. A veces matan personas que realmente ya no les queda otra, ya están en las últimas etapas de cáncer avanzado o demás, pero a veces asesinan personas que ellos piensan que tienen que morir y punto. Claro. Hay demasiado, como decías bien, la mente humana es un laberinto. Y yo creo que ahorita con este tiempo que estamos viviendo, desde los niños pequeños, ¿no? Que han sufrido un cambio tremendo, que necesitan convivir con compañeros y que ahora han tenido que estar pegados a una computadora, estudiando, digo, si a uno, por ejemplo, tú que das los cursos, ¿no? Yo creo que después de 2 horas, etcétera, ya quiere uno apagar la computadora. Ahora el niño que lo tienen que hacer, que son todos diferentes. Eso Claro, que tú decías es muy cierto. O sea, a una persona le puede motivar y le puede generar las endorfinas el hacer deporte, pero otra no, no le gusta. no, Al contrario, ¿no? Le estás haciendo que le moleste realmente esa parte, ¿no? Ahora, la educación, lamentablemente, pues es algo similar. Se educa a todos de manera pareja, aunque todos son diferentes, claro. que no tienen convivencia y los tienen muchas veces desde las 8:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, ¿no? Sentados pegados a una computadora y ya sin esa convivencia. Yo creo que a ellos les ha pegado mucho. Vemos también a adolescentes, jóvenes, personas mayores, problemas de pareja que se dan, que antes el estar en su trabajo lejos, fuera de casa, era como una terapia, ¿no? Para ya cuando regreso a casa, bueno, ya puedo estar con mi pareja, pero que esto ha aumentado los divorcios, ha aumentado la depresión, ha aumentado la ansiedad. Yo creo que esta labor que tú haces, Daniel, ahorita ha tomado mayor importancia también con todo esto. ¿Cuál ha sido tu experiencia y cómo puede ayudar Daniel González a estas personas que tienen estos problemas? Mira, hay mucha gente trabajando en lo que yo hago, mucha gente que es muy buena y mejor que yo todavía y hacen cosas impresionantes. Yo creo que lo importante aquí es ayudar. Es como yo digo siempre, el dinero es necesario, ¿vale? Porque no vivimos del aire. Sí, pero ayudar es importante. El dinero es necesario, ayudar es importante. A mí me han consultado personas incluso de España, yo me tengo mucho contacto con gente de España, y hay varias personas que tienen hijos adolescentes y no tan adolescentes deprimidos, con depresión crónica por las mascarillas, por el distanciamiento, por un montón de cosas que aparte ven que no, algo no cierra, algo no coordina, algo no está bien, algo no es verdad. Entonces, claro, se dan cuenta y aparte, aunque fuese real, el distanciamiento y todas las, digamos, los protocolos que se están instalando, están provocando suicidios, depresión y un montón de cosas que sí, es verdad. Y es muy importante hoy por hoy enseñarle a la gente a controlar emociones. Básicamente, primero que nada, encontrar cómo controlar sus emociones. Hacer que entiendan que nada ni nadie es tan importante a no ser que tú le des importancia. Cuando tu mente le asigna un significado a algo, bueno o malo, ya está, estás muerto. Ahí ya el subconsciente le dijo, esto es bueno, esto es malo, y se terminó. Y claro, blanco y negro, mira, es como la naturaleza es sabia. Las cañas de bambú rígidas, que son rígidas, no soportan el invierno, se parten. Las que son flexibles sobreviven. Es lo mismo, tú tienes que tener una mente flexible. Hoy por hoy, más que nunca, hay que enseñar a la gente a reconocer la verdad y ser flexibles. Porque también se crea lo que se llama disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es, si yo te muestro una verdad contra una creencia tuya, estoy provocando un cruce de cables aquí.
Entonces es lo que se llama disonancia cognitiva. Te va a costar muchísimo entender esa verdad si tú tienes una creencia. Y nosotros nos basamos casi siempre en creencias. Yo creo tal cosa, yo creo. Sí, vale, tú la crees. Pero si no la puedes demostrar con hechos reales, es solo una creencia, no una verdad irrefutable. Y yo en mi trabajo me tengo que basar en verdades, en realidades que pueda demostrar. Lo primero que digo yo antes de una terapia, una sesión, una charla, lo que sea, es todo lo que yo hablo se tiene que poder demostrar en menos de 5 minutos. Si no, son solo palabras bonitas. Y la gente hoy está hasta el copete ya de palabras bonitas. Necesitan realidades.